La copa de champán temblaba en mi mano. Pequeñas ondas distorsionaban las burbujas doradas mientras permanecía inmóvil junto a la columna de mármol. El salón de baile del Hotel Rothmore se extendía ante mí como una jaula dorada. Las lámparas de cristal derramaban su luz sobre vestidos de seda y esmoquín a medida. El murmullo de la riqueza y el poder creaba una banda sonora a la que nunca había pertenecido. Aquí era invisible, solo otra camarera con una impecable camisa blanca y una pajarita negra que sostenía una bandeja con bebidas que nunca podría permitirme probar. El aire olía a perfumes caros y a dinero antiguo, con matices de orquídeas procedentes de los elaborados centros de mesa. Me dolían los pies con los zapatos de tacón baratos que había comprado en una tienda de descuento. 2 tallas más pequeñas porque eran lo único que podía permitirme después de pagar el alquiler de este mes de mi apartamento estudio. Llevaba 3 años trabajando en catering y todavía me sentía como una impostora cada vez que entraba en estos mundos deslumbrantes. Emma, la mesa 7 necesita que le rellenen las copas. Susan siseó al pasar rápidamente, con su bandeja perfectamente equilibrada. Llevaba una década haciendo esto y se movía entre la multitud como si fuera una más. Asentí con la cabeza, zigzagueando entre los grupos de invitados, manteniendo la mirada baja, permaneciendo invisible. Ese era el truco. Estar presente, pero invisible. Ser útil, pero olvidable. Estaba a mitad del salón de baile cuando lo vi. Marcus estaba de pie cerca de la barra, con la mano posesivamente rodeando la cintura de una pelirroja, su risa resonando por encima de la música clásica. Mi exnovio, el hombre que vació mi cuenta de ahorros, robó el anillo de mi abuela y desapareció hace 6 meses, dejándome sin nada más que deudas y una orden de alejamiento que, al parecer, no significaba nada. El hielo inundó mis venas, la bandeja se tambaleó. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala y su sonrisa se agudizó hasta convertirse en algo depredador. Le susurró algo a la pelirroja, sin apartar la mirada de mí. Ella se rió, tocándole el pecho con un gesto tan familiar que me revolvió el estómago. Me había mirado así una vez, antes de que descubriera que estaba casado, antes de que me enterara de las otras mujeres, antes de que todo se hiciera añicos. Empezó a caminar hacia mí. El pánico se apoderó de mi garganta. La orden de alejamiento. Tenía una orden de alejamiento, pero ¿quién me creería aquí, en este palacio de privilegios, vestida como una empleada mientras él llevaba un traje de diseño que probablemente costaba más que mi alquiler anual? Mis dedos se entumecieron alrededor de la bandeja. Me giré bruscamente, desesperada por desaparecer en el pasillo de servicio, y choqué con algo sólido. La bandeja salió volando de mis manos, las copas de champán girando en el aire en un horrible ballet de cristal y líquido. El tiempo se alargó mientras las veía caer en arco hacia el suelo y hacia el hombre con el que acababa de chocar, excepto que no golpearon el suelo. Una mano se extendió con una velocidad imposible, atrapando 2 copas en pleno vuelo. Otra persona, un hombre corpulento con traje negro y auricular, atrapó otras 2. El resto se hizo añicos contra el mármol en una explosión de cristal y champán que pareció resonar en todo el salón de baile. El silencio cayó como la hoja de una guillotina. Levanté la vista y me encontré con los ojos más fríos que había visto nunca. El hombre con el que había chocado permanecía completamente inmóvil, con su traje negro inmaculado, salvo por el champán que ahora empapaba su hombro izquierdo y la solapa. Sus rasgos parecían esculpidos en mármol. Mandíbula afilada, nariz aristocrática, cabello oscuro peinado hacia atrás, un rostro que parecía sacado de una moneda antigua. Pero fueron sus ojos los que me paralizaron, grises como las tormentas invernales. Me evaluaban con una concentración que sugería que lo veía todo, no se le escapaba nada y olvidaba aún menos. Estaba rodeado de hombres con trajes negros, todos ellos inmóviles, con las manos moviéndose hacia sus chaquetas en un movimiento sincronizado que me heló la sangre. El hombre corpulento que había cogido las gafas era el que estaba más cerca, con una expresión que prometía violencia, esperando una señal. «Lo siento mucho», jadeé, con las palabras saliendo a borbotones en un torrente de terror. «Siento mucho no haberlo visto. Pagaré la limpieza». Se hizo el silencio. Una sola palabra pronunciada con una voz como seda sobre acero, no alta, pero absoluta. Todos los que estaban cerca dejaron de moverse, de hablar, de respirar.
La presión del aire en la habitación pareció cambiar. En algún lugar detrás de mí, oí que los pasos de Marcus se detenían. El hombre ladeó ligeramente la cabeza, estudiándome con una intensidad que me hizo sentir desnuda. Su traje era a medida. Me di cuenta vagamente del tipo que cuesta más que un coche. Un reloj de platino brillaba en su muñeca, reflejando la luz de la lámpara de araña. Olía a cedro y a algo más oscuro, algo que susurraba peligro y gustos caros. ¿Cómo te llamas?, preguntó, con un acento que lo situaba en algún lugar de los antiguos barrios ricos de la ciudad, educado en colegios privados que solo había visto en las películas. Emma, susurré. Emma Chen, lo siento mucho. ¿Tienes miedo? No era una pregunta. Su mirada se deslizó más allá de mí, posándose en algo, alguien detrás de mí, y su expresión cambió a algo que hizo que la temperatura bajara. ¿De él? No necesitaba girarme para saber que se refería a Marcus. Podía sentir la presencia de mi ex como una mancha en mi visión periférica. Tengo una orden de alejamiento, me oí decir, aunque no tenía ni idea de por qué le estaba contando mis problemas a este aterrador desconocido. Quizás porque su quietud me parecía el ojo de un huracán, un momento de seguridad antes de que todo se desmoronara. Pero él está aquí, y yo solo soy una empleada, y nadie lo hará. El hombre levantó una mano en un gesto tan leve que apenas se podía considerar un movimiento. Al instante, dos de los hombres trajeados se fundieron entre la multitud y se dirigieron hacia Marcus con pasos decididos. Vi cómo la expresión de confianza de Marcus se tambaleaba. Lo vi dar un paso atrás, y luego otro, antes de que los hombres lo escoltaran con firmeza hacia la salida. La orden de alejamiento, dijo el hombre, volviendo a centrar su atención en mí con ese inquietante interés. ¿Sigue vigente? Asentí, muda por la conmoción. Su nombre completo, Marcus Reed. Las palabras salieron automáticamente, condicionadas por meses de informes policiales y comparecencias ante los tribunales. El hombre que aún sostenía las copas de champán, increíblemente, no se habían derramado. Se las entregó a otra figura trajeada que apareció a su lado. Metió la mano en la chaqueta y yo me tensé, pero solo sacó un teléfono, elegante y negro. Escribió algo con el pulgar de una mano, sin apartar la mirada de mí. Está controlado, dijo, guardando el teléfono. No volverá a molestarte. No lo entiendo. No hace falta que lo entiendas. Entonces movió la mano. Sus largos dedos me sujetaron la barbilla e inclinaron mi rostro hacia la luz. El contacto fue suave, pero absolutamente firme, sin permitir resistencia. Me examinó como si fuera un cuadro que estuviera pensando en comprar, fijándose en las ojeras. El maquillaje barato, la forma en que mi uniforme me quedaba un poco holgado porque había perdido peso que no podía permitirme perder. ¿Estás agotada? No era una pregunta, pero respondí de todos modos. 2 trabajos. El alquiler subió. Algo brilló en esos ojos gris tormenta. No era simpatía, sino otra cosa. Reconocimiento, tal vez, o cálculo. Señor Valentino, señor. Susan apareció a su lado, con el rostro pálido por el horror al ver el traje empapado de champán y los cristales rotos que barrían los empleados del hotel que habían aparecido de la nada. Lo siento muchísimo. La despediré inmediatamente. No, de nuevo, esa única palabra, absoluta como el martillo de un juez. Sus dedos soltaron mi barbilla, pero su mirada me inmovilizó con la misma eficacia. Ella se queda. Envíela a la mesa 1. Susan abrió y cerró la boca como un pez. Señor, esa es su privada. Lo sé. Se giró ligeramente y se dirigió al hombre corpulento que había cogido las copas. James, asegúrate de que la señorita Chen sea reasignada y encárgate de la situación de Reed de forma permanente. Sí, señor. La voz de James retumbó como un trueno lejano, y la promesa que contenía me hizo temblar las rodillas. El señor Valentino me miró por última vez y entonces lo vi. El peligro que Susan había reconocido de inmediato. No se trataba solo de riqueza. Era un poder tan absoluto que no necesitaba anunciarse. Los hombres como él no pedían, ordenaban, no amenazaban, simplemente actuaban. Y el mundo se reorganizaba según su voluntad. Mesa 1, Emma Chen, repitió, y sonó casi como una amenaza o una promesa. No me hagas esperar. Luego se dio la vuelta y se alejó, con su séquito fluyendo a su alrededor como agua, dejándome de pie en un charco de champán y cristales rotos, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me desmayaría.
¿Qué demonios acabas de hacer? Susan me agarró del brazo, clavándome las uñas en la tela de mi camisa. ¿Tienes idea de quién es ese? Negué con la cabeza, muda. Dante Valentino, susurró, y el nombre cayó como una sentencia de muerte. Es dueño de la mitad de la ciudad. La otra mitad tiene demasiado miedo para admitir que también es dueño de ellos. Su agarre se hizo más fuerte. Y tú le acabas de tirar champán encima y de alguna manera te han asignado a su mesa privada en lugar de despedirte. O algo peor. La habitación dio vueltas ligeramente. Conocía ese nombre. Todo el mundo en la ciudad conocía ese nombre, aunque normalmente se susurraba, nunca se decía en voz alta. La familia Valentino había dirigido los bajos fondos de la ciudad durante 3 generaciones. Su imperio se había construido sobre el miedo, la sangre y el dinero, tan antiguo que había olvidado sus pecados. Mesa 1. Susan me sacudió ligeramente. Ahora, Emma, su expresión se suavizó con algo parecido a la lástima. Dale lo que quiera. Los hombres como Dante Valentino no hacen peticiones. Hacen ofertas que no se pueden rechazar. Me empujó hacia la esquina acordonada del salón de baile, donde había una sola mesa elevada sobre un estrado, separada de la multitud por cuerdas de terciopelo, y el entendimiento implícito de que algunos espacios no eran para la gente común. Mis piernas se movían mecánicamente. Mi mente aún intentaba procesar lo que acababa de pasar. Marcus había desaparecido. Dante Valentino lo había hecho desaparecer con un gesto, y ahora me había llamado a su mesa. Subí los 3 escalones hasta el estrado. Mis tacones baratos resonaban contra el mármol, y me acerqué a la mesa donde Dante estaba sentado con otros 3 hombres, todos ellos irradiando la misma autoridad peligrosa. De cerca, pude ver cómo el champán oscurecía su hombro, cómo apretaba ligeramente la mandíbula, la única señal de que estaba disgustado. Señor Valentino, comencé, con la voz apenas firme, siento mucho lo ocurrido. Parpadeé. Estoy trabajando. No puedo. Su mano se movió hacia la silla que tenía al lado y la apartó en una invitación que parecía más bien una orden. Los otros hombres de la mesa me miraban con expresiones variadas de interés y cálculo, como depredadores que decidían si yo era una presa o algo completamente diferente. No puedo. Esto no es apropiado. Mis protestas se acallaron cuando su mirada se elevó hacia la mía, y vi algo en esas profundidades grises que me dejó sin aliento. No era ira, sino algo mucho más peligroso. Interés. Siéntate, Emma, dijo Dante Valentino en voz baja, y todos mis instintos me gritaban que ese momento era una encrucijada, que cualquier decisión que tomara a continuación determinaría todo lo que vendría después. Tenemos que hablar de tu exnovio, de tu orden de alejamiento y de cómo vas a pagarme este traje. Su sonrisa era leve, oscura, y no prometía nada bueno. Pero Marcus se había ido y yo estaba harta de tener miedo. Me senté. La silla era más cómoda que cualquier otra en la que me hubiera sentado jamás, tapizada en cuero suave como la mantequilla que probablemente costaba más que mi sueldo mensual. Me senté en el borde, muy consciente de los otros 3 hombres en la mesa que habían dejado de hablar en el momento en que me senté. El aire aquí olía diferente, más rico, más embriagador, con matices de humo de cigarro y colonia que no provenían de los grandes almacenes. Dante levantó un dedo y un camarero al que nunca había visto antes apareció con una chaqueta limpia colgada del brazo. El intercambio se produjo en silencio, con práctica y eficiencia. Dante se levantó y se quitó con elegancia la chaqueta empapada de champán, dejando al descubierto un chaleco que se ajustaba a su cuerpo con precisión. Por un momento mientras se movía, alcancé a ver algo oscuro bajo el chaleco. Una funda, pensó mi mente con repugnante claridad. Estaba armado en una gala benéfica en medio del Hotel Rothmore. Por supuesto que lo estaba. Relájate, dijo, volviendo a sentarse en su silla después de ponerse la chaqueta limpia. Me había pillado mirándolo fijamente. Parece que estás a punto de salir corriendo. Estoy trabajando. Me las arreglé para decirlo, apretando las manos en mi regazo para evitar que temblaran. No debería estar aquí sentada. Susan hará exactamente lo que se le diga. La atención de Dante se desplazó hacia uno de los hombres al otro lado de la mesa, más mayor, con mechas plateadas entre su cabello oscuro. Marco, situación de la caña. Marco miró su teléfono, con expresión neutra. El sujeto ha sido escoltado fuera del recinto. Se está comprobando sus antecedentes. En 1 hora tendremos un informe completo, incluyendo su dirección actual, empleo, socios conocidos
y todas las violaciones de la orden de alejamiento. Entonces me miró, con algo casi amable en sus rasgos curtidos. ¿Cuánto tiempo lleva molestándola, señorita? Se me cerró la garganta. 6 meses desde que conseguí la orden de alejamiento. Y antes de eso, la voz de Dante seguía siendo suave, pero ahora había algo más debajo, frío y agudo. 1 año. Salimos juntos durante 1 año antes de que descubriera que estaba casado. Tenía novia y me había robado $40,000 de mi cuenta bancaria. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. La vergüenza me quemaba las mejillas. Fui estúpida. Él me dijo que me amaba y yo le creí. No fuiste estúpida, dijo el tercer hombre, más joven que los demás, con ojos amables detrás de unas gafas caras. Confiaste en algo completamente diferente. Extendió la mano sobre la mesa. Anthony Valentino, primo de Dante, y ya conoces a Marco, su jefe de seguridad. Le estreché la mano automáticamente. Mi mente daba vueltas. Jefe de seguridad. No eran solo socios comerciales o amigos. Era el círculo íntimo de Dante, la gente que hacía desaparecer los problemas. ¿Y la cuarta silla? Pregunté antes de poder evitarlo, al fijarme en el asiento vacío a la izquierda de Dante. James se está encargando de tu ex, dijo Dante, y la naturalidad con la que lo dijo me revolvió el estómago. Es muy minucioso. No quiero que nadie resulte herido, dije rápidamente, presa del pánico. La orden de alejamiento es legal. Solo necesito que me deje en paz. Nadie saldrá herido, me interrumpió Dante. Pero su sonrisa sugería que su definición de herido podía ser negociable. A menos que vuelva a violar la orden, entonces volveremos a hablar del tema. Se recostó en su silla y me estudió con esa mirada inquietante. Dime, Emma Chen, ¿qué haces cuando no estás derramando champán sobre hombres peligrosos? El cambio de tema me desconcertó. Trabajo aquí y en una cafetería de la Quinta Avenida, en turnos de mañana y tarde, estudios, 2 años de universidad, licenciatura en empresariales. Tragué saliva. Tuve que dejar los estudios cuando mi abuela enfermó. Facturas médicas. Algo brilló en su rostro. Reconocimiento, tal vez, o comprensión. Ahora solo me queda mi familia. Ella falleció el año pasado. Las palabras aún me duelen. Un cuchillo que nunca se ha desafilado del todo. Marcus se llevó su anillo. Lo único que me quedaba de ella, lo empeñó para comprar drogas. Me enteré más tarde. La temperatura en la mesa bajó. La expresión de Anony se endureció. Marco apretó la mandíbula. Y Dante se quedó muy quieto, de una forma que me recordó a los depredadores antes de atacar. Descríbele el anillo, dijo en voz baja. De oro rosa, de la época victoriana, con grabados florales y un pequeño diamante en el centro. Mi voz se quebró. Estaba valorado en $8,000, pero la casa de empeños le dio 300. Cuando me enteré, alguien ya lo había comprado. Dante volvió a sacar su teléfono y escribió algo con rápida eficiencia. Lo encontraremos, no puedes. Han pasado 6 meses. Puedo y lo haré. Guardó el teléfono y volvió a mirarme. Considéralo parte del pago por el traje. Lo miré fijamente. Tu traje no puede costar $8,000. Su sonrisa era oscura, divertida. Prueba con 12, pero estoy dispuesto a negociar las condiciones. Hizo un gesto a un camarero, que apareció inmediatamente con una copa de cristal que parecía contener whisky. Dante dio un sorbo, sin apartar la mirada. Me interesas, Emma Chen. Las alarmas sonaron en mi cabeza. Debería volver al trabajo. Ahora estás trabajando. Su mano se movió, de forma casual pero deliberada, para posarse sobre la mesa entre nosotros, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. Tengo una propuesta para ti. No. Me trabé con las palabras y el calor inundó mi rostro. No es ese tipo de propuesta. Su diversión se intensificó, aunque aprecio el rubor. No, me refiero a un empleo. Necesito a alguien en quien pueda confiar en mi casa. Alguien sin conexiones con mi mundo. Sin lealtades hacia nadie más que hacia sí mismo. Alguien invisible. Soy camarera, dije semanalmente. No sé nada sobre... Eres rápida, observadora, y has sobrevivido 1 año con un estafador manipulador sin derrumbarte por completo. Esas son habilidades valiosas. Se inclinó ligeramente hacia adelante y su aroma, a cedro y peligro, me envolvió. Te ofrezco un puesto como mi asistente personal, un salario de $150,000 al año, alojamiento incluido, prestaciones completas y protección total frente a cualquiera que quiera hacerte daño.
La cifra me impactó como un golpe físico. $150,000. Era más de lo que ganaría en 5 años en mis 2 trabajos actuales juntos. ¿Por qué?, susurré. No me conoces. Sé lo suficiente. Su mirada se clavó en la mía, intensa e inquebrantable. Estás sola, vulnerable y desesperada. Eso te hace honesta, algo que la mayoría de la gente de mi mundo no es. No espiarás para mis enemigos, porque no tienes ninguna conexión con ellos. No robarás porque te han robado, y sabes lo que se siente. Y me tienes miedo, lo que significa que tendrás cuidado. Debería tener miedo de ti, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. Todos los demás son inteligentes, chica. Su aprobación me pareció peligrosa, como el elogio de un profesor que también podría estar planeando tu ejecución. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Miré alrededor del salón de baile, a los camareros que se movían entre la multitud con una invisibilidad ensayada, a los invitados rebosantes de la riqueza en la que habían nacido, a Susan, que me observaba desde el otro lado de la sala con una expresión de horror y envidia mezclados. Pensé en mi apartamento estudio con la calefacción rota, las notificaciones de cobro apilándose en mi mostrador, la forma en que había estado racionando la comida para pagar el alquiler. Pensé en la sonrisa de Marcus mientras se acercaba a mí, la promesa de más acoso, más miedo, más de esta pobreza aplastante que me hacía invisible para todos los que importaban. Y pensé en cómo Dante había hecho desaparecer a Marcus con un gesto. Tengo que avisar en mis trabajos, me oí decir. Ya está hecho. A partir de esta noche, estás libre. Al ver mi expresión, añadió, les envié un mensaje a tus jefes mientras hablabas. Les di una generosa indemnización por las molestias. Por supuesto que lo había hecho. Los hombres como Dante Valentino no esperaban permiso. ¿Cuándo empiezo? Las palabras me parecieron como saltar al vacío. Pero, ¿qué otra opción tenía? La caída siempre había sido inevitable. Al menos así, quizá alguien me cogiera esta noche. Se levantó y al instante, Marco y Anthony se levantaron con él, un movimiento coreografiado que delataba años de práctica. James te llevará a casa para que recojas tus cosas. Te quedarás en la casa de invitados de mi finca hasta que determinemos el alcance total de las actividades de Reed y garanticemos tu seguridad. No puedo irme esta noche. Me debatí tratando de pensar en obligaciones, razones para resistirme, pero no había nada. No tenía familia, ni amigos que me quedaran después de que Marcus me aislara. No tenía una vida que valiera la pena proteger. Puedes y lo harás. La mano de Dante se extendió hacia mí, una invitación a levantarme, a entrar en su mundo. A menos que prefieras volver a tu apartamento, donde Marcus conoce la dirección, y esperar que la orden de alejamiento te proteja. Mi mano estaba en la suya antes de que decidiera conscientemente moverme. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos con una presión suave e inexorable. Me levantó y de repente, estábamos tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Estás haciendo un trato con el diablo, susurré. Su sonrisa era afilada como una navaja. Lo sé, pero al menos este diablo cumple sus promesas. Soltó mi mano, pero el calor de su tacto permaneció como una marca. James cuidará de ti. Haz exactamente lo que te diga y estarás perfectamente a salvo. Y si no lo haces, aprenderás muy rápido por qué todo el mundo en la ciudad me teme. Lo dijo con amabilidad, como si estuviera hablando del tiempo, y de alguna manera eso lo hizo aún más aterrador. Pero eres una chica inteligente, Emma. Aprenderás rápido. Se dio la vuelta para marcharse. Marco y Anthony se colocaron a su alrededor, y yo me quedé paralizada en el estrado, viendo cómo mi vida daba un giro que no sabía que existía hasta hacía una hora. Señorita Chen, una voz retumbante me hizo girar. James estaba al pie de las escaleras, imponente e intimidante, pero con una expresión casi amable. Debemos irnos. Al jefe no le gusta que le hagan esperar, y tenemos que llevarla a un lugar seguro antes de que Reed se dé cuenta de lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Bajé las escaleras con las piernas temblorosas. ¿Qué le ha hecho a Marcus? Hemos tenido una conversación. Le hemos dejado clara nuestra postura. La sonrisa de James era aterradora. Se le ha animado a abandonar la ciudad de forma permanente. Si es inteligente, aceptará el consejo. Y si no lo es, tendré otra conversación con él. No será tan agradable. Señaló hacia una salida lateral, con la mano suspendida cerca de mi codo, sin tocarme.
Protector, pero sin controlar. Por aquí, los coches están esperando. Los seguí por los pasillos de servicio, pasando junto a empleados sorprendidos que me miraban como si me hubiera salido una segunda cabeza, hasta el aire fresco de la noche del muelle de carga. Un SUV negro esperaba, con las ventanas tan oscuras que parecían agujeros en la realidad. Otro hombre trajeado abrió la puerta trasera y vislumbré el interior de cuero, la iluminación suave, el lujo que pertenecía a otro mundo. No lo entiendo, dije, deteniéndome en la puerta. ¿Por qué está haciendo esto realmente? James me estudió durante un largo momento, con expresión pensativa. El jefe perdió a su hermana hace 2 años. Una situación doméstica que se torció. Su marido era abusivo, controlador. Cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. Apretó la mandíbula. No le gusta ver a las mujeres en peligro. Despierta su instinto protector. A veces demasiado protector, si sabes a lo que me refiero. La comprensión me golpeó como un jarro de agua fría. Quizás vea a ella cuando me mira a mí. O quizás solo vea a alguien que necesita ayuda y tiene el poder de dársela. James señaló el todoterreno. En cualquier caso, estás más segura con él que sin él. No es una amenaza, señorita Chen. Es la realidad de esta ciudad. Me subí al todoterreno y me hundí en los asientos de cuero que probablemente costaban más que todos los muebles de mi apartamento juntos. La puerta se cerró con un golpe seco que evocaba blindaje, protección, una barrera entre mí y el resto del mundo. A través de la ventana tintada, vi cómo el Hotel Rothmore se alejaba mientras James se incorporaba al tráfico, manejando el enorme vehículo con facilidad y destreza. En algún lugar de ese edificio, Dante Valentino continuaba con su velada, haciendo tratos y dando órdenes, remodelando la realidad con palabras tranquilas y gestos sutiles. Y yo estaba ahora en su órbita, atrapada en su gravedad, cayendo hacia algo que no podía nombrar. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, un mensaje de texto de un número desconocido. Han localizado tu anillo. Te lo entregaré por la mañana. Que duermas bien, Emma. Me quedé mirando el mensaje, con el corazón latiéndome con fuerza. Lo había encontrado. En menos de 1 hora, había encontrado el anillo de mi abuela, la única cosa de ella que creía haber perdido para siempre. Le siguió otro mensaje. Bienvenida a mi mundo. Intenta no derramar nada más sobre mí. A pesar de todo, del miedo, de la incertidumbre, de saber que acababa de vincularme a uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. Me sorprendí sonriendo, pero la sonrisa se desvaneció cuando la realidad se impuso. Acababa de aceptar trabajar para un jefe de la mafia y algo me decía que ese traje empapado de champán iba a ser lo menos caro que le debía. La casa de invitados era más grande que todo mi edificio de apartamentos. Me quedé de pie en el vestíbulo de mármol, con mi desgastada bolsa de viaje luciendo obscena contra los suelos de color crema que brillaban como agua tranquila. Los apliques de cristal proyectaban una luz cálida sobre las paredes decoradas con obras de arte que probablemente pertenecían a museos. A través de un arco, pude ver una sala de estar con muebles tan impecables que me daba miedo respirar cerca de ellos. Tu habitación, dijo James, colocando las otras 2 maletas que me había ayudado a hacer. Todo lo que poseía en el mundo cabía en 3 maletas, un hecho que de repente me pareció humillante en este palacio del exceso. El dormitorio principal está arriba, la cocina está completamente equipada, el cuarto de baño tiene bañera y ducha separada. El sistema de seguridad ya está programado con tus huellas dactilares. El jefe se encargó de ello mientras veníamos en coche. Por supuesto que lo hizo. Dante Valentino actuaba a una velocidad que dejaba aturdida a la gente normal. No puedo. Esto es demasiado. Empecé. Puedes y no lo es. La expresión de James se suavizó ligeramente. El jefe quiere que estés cómoda y segura. Así es como se asegura de ambas cosas. Hay un botón de pánico en cada habitación. Es un botón rojo. No tiene pérdida. Si lo pulsas, estaré aquí en menos de 2 minutos con refuerzos. ¿Entendido? Asentí en silencio. Bien. Estaré en la casa principal si necesitas algo. Está al otro lado del jardín. Se ve a través de esas ventanas. Señaló unas puertas francesas que daban a lo que parecía un paraíso ajardinado. Ahora todo era sombra y luz de luna. Más allá, pude distinguir la silueta de una mansión que hacía que esta casa de huéspedes pareciera un cobertizo. El desayuno es a las 7 p.m. El jefe querrá repasar tus funciones y expectativas. Después de que James se marchara, me quedé en silencio,
con el corazón latiéndome con fuerza. La casa de huéspedes olía a cera de limón y flores frescas. En la mesa de la entrada había un enorme arreglo de rosas blancas, cuyo perfume era casi abrumador. No había tarjeta, pero sabía quién las había enviado. Subí las escaleras con las piernas temblorosas, encontré el dormitorio y casi lloré al ver la cama, de tamaño king size, con sábanas que parecían nubes y más almohadas de las que una persona podría usar. El cuarto de baño era más grande que la habitación principal de mi antiguo apartamento. Todo era mármol y accesorios dorados, y las toallas eran tan gruesas y suaves que me daba ganas de vivir en ellas. Había una bolsa de ropa colgada en la puerta del armario. Dentro encontré ropa, marcas de diseño, de mi talla exacta, desde ropa informal hasta trajes de negocios, una tarjeta con una nota escrita con una elegante caligrafía. Para mañana ponte el vestido azul. Me temblaban las manos al tocar la tela. Seda auténtica, de la que susurra contra la piel. ¿Cómo sabía mi talla? ¿Cómo había organizado todo esto en la hora que tardó James en llevarme a casa y volver? Dinero. Me di cuenta de que el dinero y el poder podían lograr cualquier cosa. Me duché con una presión de agua que parecía celestial. Me sequé con toallas que probablemente costaban más que mi presupuesto semanal para la compra y me metí en la cama con uno de los pijamas de seda que había encontrado en un cajón. También de mi talla, también perfectamente elegido. Las sábanas olían a lavanda y parecía que dormía sobre el aire. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber estado planeando mi huida. En cambio, dormí mejor que en años. La mañana llegó con una luz suave que se filtraba a través de las cortinas que no recordaba haber cerrado. Llamaron a la puerta y apareció una mujer de unos 50 años, vestida de forma profesional, con una bandeja con el desayuno. Señorita Chen, soy María, la ama de llaves. Su acento era italiano, cálido y maternal. El señor Valentino pensó que le gustaría desayunar antes de su reunión. Es un hombre atento, digan lo que digan. La bandeja contenía fruta fresca, pasteles que olían a París y café que sabía a oro líquido. Comí en la pequeña mesa junto a la ventana, observando a los jardineros trabajar a la luz del amanecer, dando forma a los setos con perfección geométrica. El vestido azul me quedaba como si estuviera hecho para mí. Probablemente lo estaba, conociendo a Dante. Se ajustaba a mis curvas sin resultar inapropiado. Llegaba justo por encima de las rodillas y me hacía parecer a alguien que pertenecía a este mundo. Los zapatos eran cómodos a pesar de su altura y de alguna manera incluso había joyas, sencillas pero elegantes, un collar de oro y pendientes a juego. Apenas me reconocí en el espejo. A las 7 en punto, James apareció para acompañarme a la casa principal. Cruzamos el jardín por un camino de piedra bordeado de rosas e intenté no quedarme boquiabierta ante la mansión, que se hacía cada vez más grande. Era el tipo de casa cuyo nombre aparecía en revistas de arquitectura y que susurraba dinero antiguo y poder aún más antiguo. El interior era aún más impresionante. El vestíbulo podía albergar 3 veces mi antiguo apartamento, con una doble escalera que subía hasta el segundo piso. Más arte, más mármol, más pruebas de una riqueza tan vasta que se volvía abstracta. James me condujo por pasillos que parecían no tener fin. Pasamos por habitaciones que apenas pude vislumbrar, una biblioteca, un comedor formal, lo que parecía un cine en casa. Finalmente, llegamos a unas puertas dobles de madera oscura, talladas con intrincados diseños. «La oficina del jefe», dijo James, «te está esperando. Solo llama y entra». Mi mano temblaba mientras la levantaba para llamar. Era el momento en el que descubriría lo que Dante Valentino realmente quería de mí, el precio que realmente había aceptado pagar. «Entra, Emma». Su voz atravesó la puerta, rica y autoritaria. Empujé la puerta y entré en un caos controlado. La oficina era enorme, dominada por un escritorio que parecía costar más que un coche. Había papeles por todas partes. Varias pantallas de ordenador mostraban lo que parecían cotizaciones bursátiles y feeds de seguridad, y las paredes estaban llenas de archivadores y estanterías. Dante estaba sentado detrás del escritorio, sin chaqueta, con las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos que delataban un entrenamiento regular. Estaba leyendo algo en su teléfono,
Tenía la mirada concentrada y no levantó la vista inmediatamente. Me di cuenta de que este era Dante en su elemento, no el refinado miembro de la alta sociedad de la noche anterior, sino el hombre que dirigía un imperio. Siéntate, dijo sin levantar la vista. No es de mala educación, solo es eficiente. Me senté en una de las sillas de cuero frente al escritorio, con las manos cruzadas en el regazo, tratando de no moverme. La oficina olía a café, cuero y algo más. Pólvora, tal vez, aunque eso podría haber sido mi imaginación. Dejó el teléfono y finalmente me miró, y algo brilló en sus ojos grises. Aprobación, tal vez. El vestido te queda bien. Gracias por todo. La ropa, la casa de invitados, el... No me des las gracias todavía. Aún no sabes lo que necesito de ti. Se levantó y se dirigió a un aparador donde había un servicio de café. ¿Café? Y sí, es una orden, no una pregunta. Parece que lo necesitas. Sirvió 2 tazas con destreza y añadió leche a la mía sin preguntar. ¿Cómo lo sabía? Y regresó, colocando mi taza delante de mí antes de volver a sentarse en su silla. La informalidad doméstica resultaba chocante, viniendo de un hombre que había hecho desaparecer a mi exnovio con un gesto. Tus obligaciones, comenzó. Ahora todos son negocios. Gestionarás mi agenda personal. Te encargarás de la correspondencia que no requiera la autorización de seguridad de Marco y actuarás como mi acompañante en los eventos sociales que requieran una presencia más suave. Acompañante. La palabra parecía cargada de implicaciones. No es eso. No te estoy comprando, Emma. Su expresión se endureció ligeramente. Necesito a alguien a mi lado que no tenga vínculos con mi mundo, que pueda moverse por los círculos sociales sin despertar sospechas. Alguien que parezca inofensivo, normal, accesible. Asistirás a galas, eventos benéficos, cenas de negocios. Sonreirás, charlarás y me informarás de cualquier cosa inusual que observes. ¿Quieres que sea tu espía? Quiero que seas mis ojos y mis oídos en lugares donde mi reputación me precede. Hay una diferencia. Bebió un sorbo de café y me estudió por encima del borde de la taza. También vivirás aquí, en la casa de invitados. No es negociable. Te necesito cerca y tú necesitas la protección que te ofrece mi hogar. De Marcus, de todos. Su expresión se volvió sombría. En el momento en que entraste en mi mundo, te convertiste en un objetivo potencial. Mis enemigos te verán como una ventaja, una debilidad que pueden explotar. Vivir aquí te mantiene a salvo y deja claro que estás bajo mi protección. El peso de eso se posó sobre mí como una manta pesada. Yo no pedí esto. No, tú pediste escapar de tu exnovio. Yo te lo proporcioné. Este es el precio. Dejó la taza sobre la mesa, con la mirada intensa. No soy un buen hombre, Emma. No cometas el error de pensar que lo soy, pero mantengo a mi gente a salvo. Y desde anoche, tú eres parte de mi gente. Eso significa algo. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y una expresión de satisfacción se dibujó en su rostro. Tu anillo. Abrió un cajón, sacó una pequeña caja de terciopelo y la deslizó por el escritorio. Mis manos temblaban mientras la abría. Allí, envuelto en seda, estaba el anillo de mi abuela. El oro rosa brillaba y el pequeño diamante reflejaba la luz. Pensaba que nunca lo volvería a ver. Creía que se había perdido para siempre en las trastiendas de las casas de empeño de la ciudad. ¿Cómo? Susurré con lágrimas en los ojos. Dejé claro a todas las casas de empeño, joyerías y peristas de la ciudad que quería ese anillo y que recompensaría a cualquiera que me ayudara a encontrarlo. Cualquiera que lo tuviera y no se presentara, tendría menos suerte. Su sonrisa era afilada. A medianoche se localizó en una colección privada. El coleccionista se alegró de devolverlo cuando le expliqué la situación. Me puse el anillo en el dedo. Todavía me quedaba perfecto. Y sentí que algo se desprendía en mi pecho. No tenías por qué hacer esto. En realidad, sí. Ahora soy yo quien te protege, y eso significa devolverte lo que te robaron. Se levantó y rodeó el escritorio para colocarse frente a mí. De cerca, pude ver las finas líneas en las comisuras de sus ojos, la sombra de la barba incipiente a lo largo de su mandíbula, la forma en que su cuello estaba ligeramente aflojado, pequeñas imperfecciones que lo hacían parecer más real, más peligroso. Dilo, me ordenó en voz baja. Decir qué, que entiendes lo que has aceptado, que sabes que no hay vuelta atrás. Su mano se movió para levantarme la barbilla
inclinando mi rostro hacia arriba como había hecho la noche anterior. Y sentí la misma descarga eléctrica al contacto. Una vez que seas mía, Emma, seguirás siéndolo. No comparto y no dejo ir fácilmente. La posesividad de su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, algo oscuro y largamente enterrado se agitó en mi pecho. Quizás alivio por ser reclamada, por importarle a alguien tan poderoso como para doblegar al mundo. Lo entiendo, susurré. Buena chica. El elogio fue directamente a algún lugar profundo de mi vientre, calentándome de formas que no quería examinar. Soltó mi barbilla y dio un paso atrás. De nuevo, todo negocios. María te llevará a tu oficina. Está conectada con la mía a través de esa puerta. Allí encontrarás todo lo que necesitas. Esta tarde tenemos una reunión con la familia Castellano. Asistirás como mi acompañante. ¿La familia Castellano? Su sonrisa se volvió depredadora. Uno de mis rivales en los negocios. Han estado invadiendo territorio que me pertenece. Esta reunión dejará claras nuestras respectivas posiciones. Volvió a su escritorio, ya centrando su atención en lo que fuera que viniera a continuación. Ponte el vestido negro. Y Emma levantó la vista y me clavó esos ojos gris tormenta. Quédate cerca de mí durante la reunión. No hables a menos que yo te lo diga. Y no reacciones a nada de lo que oigas, por muy impactante que sea. ¿Puedes hacerlo? Asentí con la boca seca. Ya lo veremos. Volvió a centrar su atención en los papeles, despidiéndome. María te espera en el pasillo. Y Emma, bienvenida al negocio familiar. Salí de su despacho con las piernas temblorosas, el anillo de mi abuela pesando en mi dedo y el peso de sus palabras aún más pesado en mi alma. María apareció al instante, cálida y maternal, charlando sobre horarios y preferencias alimenticias mientras me llevaba a mi nueva oficina. Era preciosa, una versión más pequeña de la de Dante, con vistas a los jardines y toda la tecnología que pudiera necesitar. Pero lo único en lo que podía pensar era en la forma en que él había dicho mío, la promesa posesiva que había en ello, el oscuro calor de sus ojos. Había escapado de un hombre controlador y había caído directamente en los brazos de otro. Excepto que Marcus había querido poseerme por debilidad, para sentirse poderoso al disminuirme. La posesión de Dante se sentía diferente, feroz y protectora, como un dragón que custodia un tesoro. Solo esperaba no salir quemada. La reunión con Castiano tuvo lugar en una sala privada de un restaurante italiano que parecía inofensivo desde fuera, pero que irradiaba peligro una vez dentro. Hombres con trajes caros merodeaban cerca de las salidas, con chaquetas cortadas para ocultar armas. El aire estaba cargado de tensión y del olor a ajo y vino. Llevaba el vestido negro que me habían indicado, más formal que el azul de la mañana, con un escote elegante sin ser revelador. Dante había aparecido en la puerta de mi oficina a las 2 en punto, con un aspecto devastador con su traje gris oscuro, y me había examinado con la misma atención minuciosa que prestaba a todo. «Perfecto», había dicho, y me había ofrecido su brazo. «Recuerda, mantente cerca, mantente callada, observa todo». Ahora estaba sentada en una gran mesa redonda, con Dante a un lado y Marco al otro, y 4 hombres de Castellano frente a nosotros. El cabeza de familia, Leonardo Castellano, era mayor que Dante, con el pelo plateado y los ojos como trozos de hielo. Me había mirado cuando llegamos, con una mirada calculadora que me había puesto los pelos de punta. «Valentino», dijo Leonardo, haciendo girar el vino en una copa de cristal, «traes a tu cita a una reunión de negocios. ¿Qué americano eres?» «Traigo lo que quiero traer, Leonardo». La voz de Dante era suave, pero su mano encontró mi rodilla bajo la mesa, un peso posesivo que se sentía como una marca. «¿Hablamos de por qué estamos aquí?» La reunión se convirtió en una cuidadosa guerra verbal, discusiones sobre territorios y porcentajes, amenazas veladas envueltas en un lenguaje cortés. Hice lo que Dante me indicó. Me mantuve en silencio. Observé todo. Vi cómo el segundo al mando de Leonardo no dejaba de mirar su teléfono. Cómo el más joven de los Castellano no podía mirar a Dante a los ojos. La forma en que su lenguaje corporal delataba un miedo mal disimulado. Dante estaba ganando, aunque para un extraño pudiera no parecerlo. Apenas alzó la voz, nunca amenazó abiertamente, pero de alguna manera Leonardo siguió cediendo terreno, aceptando condiciones que claramente favorecían a la familia Valentino. Era magistral, aterrador,
y extrañamente hermoso ver el poder en acción. Ver cómo Dante dominaba la sala sin perder nunca la calma. Entonces la mirada de Leonardo se posó de nuevo en mí, y su sonrisa se volvió cruel. ¿Dónde has encontrado a esta, Valentino? Parece que viene de un comedor social. La mano de Dante se apretó sobre mi rodilla, con una fuerza que rozaba el dolor. Cuida tu lengua, Leonardo. Solo siento curiosidad. Normalmente tus mujeres tienen más clase. Leonardo se inclinó hacia adelante, desnudándome con la mirada. ¿Cómo te llamas, chica? Antes de que pudiera responder, Dante se movió. No fue rápido ni violento, solo un cambio de postura que de alguna manera llenó el espacio de amenaza. Ella no te habla. Ella no existe para ti. Y si vuelves a mirarla así, lo tomaré como una declaración de guerra. La habitación se quedó en silencio. Incluso el guardia dejó de moverse. La sonrisa de Leonardo se desvaneció. Por lo que es mío. La voz de Dante era suave. Mortal. Ponme a prueba, Leonardo, a ver qué pasa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Bajo la mesa, la mano de Dante se movió de mi rodilla para entrelazarse con mis dedos, sujetándome con fuerza, manteniéndome firme. Leonardo nos estudió durante un largo momento. Luego se rió, forzada, nerviosa. Mis disculpas. No me di cuenta de que ella era importante. Ahora sí. Dante soltó mi mano, se puso de pie y me levantó con él. La reunión había terminado, aunque la mitad de los puntos del orden del día no se habían discutido. Hemos terminado aquí. Mañana tendrás mis condiciones por escrito. Acéptalas o afronta las consecuencias. Me guió hacia afuera con una mano en la parte baja de mi espalda. Marco y James nos rodearon como un muro protector. No hablamos hasta que estuvimos en el todoterreno, alejándonos del restaurante. Lo siento, dijo Dante finalmente, con la mandíbula apretada por una rabia apenas controlada. Leonardo es un cerdo de la vieja escuela que cree que las mujeres son una propiedad. Debía haber sabido que intentaría algo. No pasa nada, dije, aunque mis manos aún temblaban. He pasado por cosas peores. Esa no es la cuestión. Se volvió hacia mí, con los ojos grises ardientes. Ahora estás bajo mi protección. Eso significa que nadie te faltará al respeto, nadie te amenazará, nadie siquiera te mirará mal sin tener que responder ante mí. Su mano me acarició la cara, con delicadeza a pesar de la furia de su expresión. ¿Lo entiendes, Emma? Ya no eres invisible, eres mía y eso te hace intocable. La intensidad de su mirada, la promesa posesiva de sus palabras. Debería haberme asustado. En cambio, por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura. Lo entiendo, susurré. Su pulgar rozó mi pómulo, un gesto tan tierno que me dejó sin aliento. Luego se apartó, recomponiéndose, volviendo a ser el hombre de negocios controlado. Pero yo ya había visto lo que había detrás de la máscara. Había visto el fuego, la posesividad, la feroz protección que rayaba en la obsesión. Y Dios me ayudó. Quería ver más. Pasaron 3 semanas en una vorágine de lujo y lecciones de supervivencia. Aprendí que Dante se levantaba a las 5 de la mañana y ya estaba con el teléfono antes de que el sol asomara por el horizonte. Aprendí que tomaba el café solo, odiaba la ineficiencia y podía silenciar una sala con una sola mirada. Aprendí los nombres de sus enemigos, sus aliados y la vasta zona gris entre ambos, donde residían la mayoría de los poderosos de la ciudad. Aprendí que Marco tenía una hija en la universidad que estudiaba historia del arte, que James entrenaba a un equipo infantil los fines de semana, que Anthony estaba comprometido con una maestra de jardín de infancia que no tenía ni idea de lo que realmente hacía la familia Valentino. Aprendí que los monstruos podían ser humanos, que los hombres peligrosos podían ser amables y que el mundo era mucho más complicado de lo que jamás había imaginado. Y aprendí que Dante Valentino estaba tan obsesionado con el control como con proteger lo que consideraba suyo. «No comes lo suficiente», me dijo una mañana, apareciendo en la cocina de la casa de invitados, donde me estaba obligando a comer una tostada antes de nuestra reunión programada con los funcionarios de la ciudad. Había empezado a hacer esto, aparecer sin avisar, controlarme, invadir mi espacio con autoridad casual. María dice, «Apenas tocaste la cena anoche». No tenía hambre. Dejé la tostada, incómoda con su escrutinio. ¿Y María no tiene cosas mejores que hacer que informar sobre mis hábitos alimenticios? Ella se preocupa. Yo también. Se acercó, acorralándome contra la encimera con la misma gracia depredadora que mostraba en las reuniones de negocios. Tan cerca
Podía ver el brillo dorado de sus ojos grises, oler el cedro y el peligro que se aferraba a él. Has perdido peso desde que llegaste aquí. Eso se acaba ahora. No puedes ordenarme que coma, ¿verdad? Levantó la mano para acariciarme la cara y su pulgar recorrió mi pómulo con una delicadeza devastadora. Estás demasiado delgada, Emma. Te hace parecer frágil. Y no me gustan las cosas frágiles en mi mundo. Se rompen con demasiada facilidad. Quizás sea frágil. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Quizás por eso estoy aquí. Porque necesitaba a alguien más fuerte que me salvara. Algo oscuro parpadeó en su expresión. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que eres débil? No lo soy. Sostuve su mirada, negándome a apartar la vista, aunque su intensidad me impulsaba a hacerlo. Dejé que Marcus me manipulase durante un año. Dejé que me robase, me controlase, me aislase de todos mis seres queridos. Fui demasiado estúpida para darme cuenta de quién era hasta que fue demasiado tarde. Has sobrevivido. Levantó la otra mano, enmarcando mi rostro entre sus palmas, manteniéndome cautiva. Escapaste. Conseguiste una orden de alejamiento. Reconstruiste tu vida desde cero. No te derrumbaste, Emma. Te doblegaste y luego volviste más fuerte. Eso no es debilidad. Es acero envuelto en seda. El elogio no debería haberme afectado tan profundamente, pero lo hizo. Algo en mi pecho se relajó. Una calidez se extendió por lugares que habían estado fríos durante tanto tiempo. Dante. Empecé a hablar, pero las palabras se apagaron cuando sonó su teléfono. Se apartó con un juramento y respondió con un seco ¿qué? Su expresión se ensombreció mientras escuchaba. ¿Cuándo? ¿Cuántos? No, no te muevas hasta que llegue. 20 minutos. Terminó la llamada y su máscara de control se resquebrajó para revelar la furia que había debajo. Tengo que irme. Una emergencia en los muelles. ¿Va todo bien? Todo irá bien, pero tenía la mandíbula apretada y se movía con brusquedad mientras se dirigía a la puerta. Se detuvo en el umbral y miró atrás. Quédate aquí. James está fuera. No salgas de la propiedad sin él. Entendido. Dante, ¿qué pasa? Quédate aquí, Emma. Por favor. El por favor me pilló desprevenida. Rara vez pedía algo en lugar de ordenarlo. Prométemelo. Lo prometo. Asintió una vez y desapareció, dejándome sola con una tostada a medio comer y el calor persistente de su tacto en mi cara. La tarde se alargó interminablemente. Intenté trabajar, revisando la correspondencia y gestionando su agenda, pero mi mente seguía divagando hacia su expresión. La rabia apenas controlada que sugería que había ocurrido algo grave. James montaba guardia afuera, silencioso e inmóvil como una montaña, negándose a responder a mis preguntas sobre lo que estaba ocurriendo en los muelles. Alrededor de las 4, mi teléfono vibró. Era un número desconocido, pero el mensaje me heló la sangre. Échame de menos, Emma. Tenemos que hablar. Reúnete conmigo en el Café Rosselli's de la Quinta Avenida dentro de una hora. Ven sola o le pondré las cosas difíciles a tu nuevo novio. M. Marcus. Mis manos temblaban mientras leía el mensaje de nuevo. Se suponía que él no estaba en la ciudad. James había dicho que le habían animado a marcharse, pero ahí estaba, amenazándome a mí, amenazando a Dante. Debería decírselo a James y enseñarle el mensaje. Dejar que la gente de Dante se encargara de ello. Pero el mensaje decía que fuera sola. Y algo en mí, la parte que había sobrevivido a la manipulación de Marcus, que se había reconstruido desde la nada, quería enfrentarse a él yo misma. Quería demostrarle que ya no era la chica asustada que él había controlado. Estúpido. Era tremendamente estúpido. Fui de todos modos. Le dije a James que necesitaba aire, que quería dar un paseo por los jardines. Dudó, pero accedió cuando le dije que me quedaría a la vista de la casa de invitados. Entonces me escabullí por la puerta de servicio que había descubierto durante mi exploración de la propiedad. Era poco más que un hueco en el seto, probablemente utilizado por los jardineros. El paseo hasta la Quinta Avenida me llevó 20 minutos. Cada paso me parecía una traición a la confianza de Dante, a la protección que me había ofrecido, a la promesa que le había hecho. Pero la amenaza de Marcus resonaba en mi mente. ¿Hacerle la vida imposible a tu nuevo novio? ¿Qué significaba eso? ¿Qué podía hacer Marcus para hacer daño a alguien como Dante? El Rosselli's Café era un pequeño restaurante italiano cerca del que había trabajado antes, barato y alegre, con manteles a cuadros rojos. Marcus estaba sentado en una mesa de la esquina y tenía peor aspecto de lo que recordaba.
más delgado, con ojeras y una energía nerviosa que me alarmó. Emma se levantó cuando me acerqué, con la misma sonrisa encantadora que me había engañado durante tanto tiempo. Estás increíble. El dinero te sienta bien. ¿Qué quieres, Marcus? Me quedé de pie, lista para correr. Estás violando la orden de alejamiento con solo estar aquí. Quería advertirte, dijo, señalando la silla frente a él. Por favor, siéntate. Esto es importante. En contra de mi mejor juicio, me senté, con todos los músculos tensos. ¿Advertirme sobre qué? ¿Sobre Dante Valentino? Marcus se inclinó hacia adelante, con una expresión seria, demasiado seria, como siempre que mentía. Emma, ¿tienes idea de quién es ese hombre? ¿De lo que es capaz? Sé exactamente quién es. ¿De verdad? ¿Sabes cuántas personas han desaparecido después de cruzarse en su camino? ¿Cuántos cadáveres han sacado del puerto con la tarjeta de visita de Valentino? Extendió la mano por encima de la mesa hacia la mía. Yo la aparté bruscamente. No es un hombre de negocios, Emma. Es un monstruo y te está utilizando. Y tú hablando de utilizar a la gente. La ira quemó mi miedo. Me robaste $40,000, Marcus. Me robaste el anillo de mi abuela. Me mentiste durante un año mientras estabas casado con otra persona. ¿Por qué debería creer lo que dices? Porque estoy intentando salvarte la vida. Levantó la voz, lo que atrajo las miradas de los demás clientes. Bajó la voz y se inclinó hacia mí. Cometí errores, ¿vale? Estaba en una mala situación. Le debía dinero a gente peligrosa, pero nunca te habría hecho daño. No como lo hará Valentino. Dante recuperó el anillo de mi abuela. Levanté la mano y le mostré el oro rosa que brillaba en mi dedo. En menos de un día, encontró lo que tú me robaste y me lo devolvió. ¿Qué me has dado tú, aparte de deudas y desengaños? La expresión de Marcus se ensombreció. No lo hace por bondad, Emma. Los hombres como Valentino no hacen nada sin esperar algo a cambio. ¿Qué te pidió? ¿Qué precio has aceptado pagar? Eso no es asunto tuyo. Lo es cuando estás cayendo en una trampa. Sacó su teléfono, pasó las fotos y me mostró la pantalla. ¿La reconoces? La foto mostraba a una mujer joven, hermosa, con cabello oscuro y ojos llenos de vida. Estaba de pie junto a una versión más joven de Dante. Ambos reían de algo fuera de cámara. Su hermana, dije, recordando lo que James me había contado, murió hace 2 años. No murió. La asesinó su marido cuando ella intentó dejarlo. Marcus pasó a otra foto. En esta, la mujer estaba cubierta de moretones y su rostro era casi irreconocible. Se me revolvió el estómago. Valentino se culpaba a sí mismo por no haberla protegido. Ahora colecciona mujeres destrozadas como si fueran trofeos. Se convence a sí mismo de que las está salvando. No eres especial, Emma. Solo eres su último proyecto. Es su forma de aliviar la culpa. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Encontraron todas mis inseguridades más profundas y las retorcieron. ¿Tenía razón Marcus? Era solo un sustituto de una hermana muerta. Una ofrenda por la culpa, un proyecto. Mírate, continuó Marcus, su voz suavizándose hasta convertirse en la manipulación que yo conocía tan bien. Llevas ropa de diseño, vives en una mansión, juegas a las casitas con un criminal. Esta no eres tú, Emma. Vuelve conmigo. Podemos irnos juntos de la ciudad. Empezar de nuevo en algún lugar donde Valentino no pueda alcanzarnos. Estás loco. Me levanté, arrastrando la silla ruidosamente. ¿Crees que iría a cualquier parte contigo después de todo lo que has hecho? Creo que estás asustado y confundido y que estás tomando decisiones que te llevarán a la muerte. Él también se levantó, agarrándome la muñeca. Su agarre era fuerte, doloroso, exactamente como solía ser. Te estoy ofreciendo una salida. Es tu última oportunidad, Emma. Suéltame. No hasta que me te escuches, dijo la señora. Suéltame. La voz vino de detrás de mí, fría y mortalmente familiar. Me giré y vi a Dante a 1 metro de distancia, flanqueado por Marco y James. Su expresión era inexpresiva, vacía, de una forma infinitamente más aterradora que la ira. Detrás de ellos, pude ver a otros 2 hombres trajeados bloqueando las salidas de la cafetería. La mano de Marcus se soltó de mi muñeca como si le hubiera quemado. Valentino, señor Reed. La voz de Dante era agradable, conversacional, en completo contraste con el asesinato que se reflejaba en sus ojos. Creo que te animaron a abandonar la ciudad. Sin embargo, aquí estás, violando una orden de alejamiento, acosando lo que es mío. Entonces me miró y vi la traición bajo su control. Emma, ven aquí. No era una petición.
Me acerqué a él con las piernas temblorosas. Él me rodeó la cintura con el brazo y me atrajo hacia sí, posesivo, protector y furioso a la vez. Solo estaba hablando con ella, dijo Marcus, retrocediendo. No le he hecho ningún daño, ningún daño. La sonrisa de Dante era afilada como una navaja. La tocaste, la amenazaste, la hiciste romper una promesa que me hizo al venir aquí. Su atención se centró en mí brevemente. Hablaremos de eso más tarde. Luego volvió a Marcus. Ha cometido varios errores críticos de juicio, señor Reed. ¿Quiere saber cuáles son? Marcus se había puesto pálido. Mira, solo fui el primero. Subestimaste mi alcance. ¿De verdad creías que no tendría gente vigilándote? ¿Que no sabía en qué momento entraste en la ciudad? La voz de Dante nunca se elevó, pero de alguna manera llenó la cafetería, silenciando todas las demás conversaciones. Segundo, subestimaste lo que ella significa para mí. No es un proyecto, ni un trofeo, ni una ofrenda por culpa. Es mía, mi empleada, mi responsabilidad, mi... Hizo una pausa, con algo titilando en su expresión. Mía. Y yo protejo lo que es mío con extremo prejuicio. No quise faltarle al respeto. En tercer lugar, y lo más importante, la tocaste. Dante me soltó y dio un paso adelante con gracia depredadora. Marco y James se movieron con él. Una danza coreografiada de amenaza. Esa muñeca que agarraste, esas huellas que dejaste, te van a costar caro, señor Reed. Espera. Marcus trastabilló hacia atrás y chocó con su silla. Lo siento. Está bien, me iré. Desapareceré. No volverás a verme. Tienes razón en eso. Dante asintió a James. Llévatelo. Haz que sea educativo. No. Agarré el brazo de Dante sin pensar. Por favor, no le hagas daño. No vale la pena. Dante miró hacia abajo, donde mi mano agarraba su manga, y luego a mi cara, con una expresión indescifrable. Te amenazó. Violó la orden de alejamiento. Te puso las manos encima. Cada frase fue pronunciada con cuidadosa precisión. Y tú rompiste tu promesa. Te pusiste en peligro para reunirte con él. ¿Por qué? Dijo que te lo pondría difícil si no ibas sola. Las palabras salieron a borbotones. No quería que te hiciera daño. La risa de Dante fue breve, aguda, carente de humor. ¿Hacerme daño? Emma. Es un estafador de poca monta con delirios de grandeza. No podría hacerme daño ni aunque me quedara quieto y le diera vía libre. Levantó la mano para cortarme la cara, con un gesto suave a pesar de su ira. Pero podría hacerte daño a ti. Y aún así caíste en su trampa, sola y sin protección, porque pensaste que podrías manejarlo tú sola. Lo siento, todavía no. No lo estás. Me soltó y se volvió hacia James. Lleva a Reed al almacén, el tratamiento habitual para las violaciones de órdenes de alejamiento. Y James, asegúrate de que entiende que si vuelve a acercarse a menos de 160 kilómetros de esta ciudad, la próxima vez no será educativo. James arrastró a Marcus hacia la salida, y las protestas del estafador se desvanecieron cuando desaparecieron en un sub negro fuera. Los demás clientes de la cafetería se habían interesado de repente por sus comidas, y todos evitaban cuidadosamente mirar la escena que se desarrollaba. Dante me tomó del brazo, no con rudeza, pero con una autoridad inequívoca, y me guió hasta su propio vehículo. Condujimos en silencio, con una tensión tan densa que apenas podía respirar. Marco se sentó delante con el conductor, mirando de vez en cuando hacia atrás con una expresión que podría haber sido de simpatía. Cuando llegamos a la finca, Dante no me llevó a la casa de invitados. En cambio, me condujo a la casa principal, a través de pasillos que nunca había visto, hasta una habitación que solo podía ser su estudio privado, más oscura que su oficina, más personal, con muebles de cuero y estanterías con primeras ediciones y un enorme escritorio que sugería que era allí donde hacía su verdadero trabajo. Cerró la puerta con cuidado deliberado y luego se volvió hacia mí. «Explícate», dijo en voz baja. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Dante estaba de espaldas a la puerta, con las manos en los bolsillos y una expresión cuidadosamente neutra, lo que de alguna manera era peor que la ira. A la tenue luz de la lámpara de su estudio, parecía menos un elegante hombre de negocios y más lo que realmente era, un depredador que decidía si yo era una presa o algo completamente diferente. Pensé que podría manejarlo, dije finalmente, en voz baja.
Marcus dijo que te lo pondría difícil si no venía sola. No quería. Pensé que podría hacer que se marchara, convencerlo de que se fuera sin involucrarte. Así que rompiste tu promesa, abandonaste la seguridad de mi casa y caíste en una trampa evidente. Su voz era demasiado tranquila, demasiado controlada. ¿Tienes idea de lo que podría haber pasado? ¿De lo que podría haberte hecho? Es solo Marcus. No lo es. Es un hombre desesperado que no tiene nada que perder y sabe que estás relacionada conmigo. Dante se movió entonces, acortando la distancia entre nosotros con 3 largos pasos. Sus manos me agarraron por los hombros sin hacerme daño, pero con la suficiente firmeza como para que no pudiera escapar. ¿Sabes lo que la gente pagaría por tener influencia sobre mí? Lo que mis enemigos le harían a alguien a quien he declarado públicamente que es mío. No lo pensé. No, no lo hiciste. Pensaste que seguías siendo invisible. Seguías siendo esa chica que tenía que resolver sus propios problemas porque nadie más la ayudaba. Su agarre se tensó ligeramente. Pero ya no eres ella, Emma. Ahora eres mía. Y eso significa que no puedes ponerte en peligro porque tengas miedo de ser una carga. Significa que confías en mí para manejar las amenazas. Significa que cumples tus promesas. Las lágrimas me quemaban los ojos. Marcus me enseñó fotos de tu hermana. Dijo que yo solo era un sustituto, un proyecto para aliviar tu culpa. Dijo, coleccionas mujeres destrozadas y te convences a ti mismo de que las estás salvando. Algo se reflejó en el rostro de Dante, un dolor rápidamente enmascarado. Sus manos se apartaron de mis hombros y tú le creíste. No sé qué creer. Las lágrimas brotaron, calientes y furiosas. ¿Por qué me trajiste aquí realmente, Dante? ¿Era solo por protección o Marcus tenía razón? ¿Soy solo un sustituto de alguien a quien no pudiste salvar? Se dio la vuelta y se acercó a la ventana que daba a su finca. Durante un largo rato no dijo nada, con el perfil recortado entre las sombras y la luz de la lámpara. Cuando finalmente habló, su voz era áspera, despojada de su control habitual. Mi hermana Isabela tenía 19 años cuando se casó con Carlo Russo. Le advertí que era peligroso, que no se podía confiar en la familia Russo. Ella pensó que estaba siendo sobreprotector, controlador. Discutimos por ello, dijimos cosas que no podíamos retirar. Hizo una pausa, moviendo la mandíbula. Me apartó de su vida durante casi un año. Cuando finalmente se puso en contacto conmigo, cuando admitió que yo tenía razón, ya era demasiado tarde. Carlo la había aislado, la había destrozado poco a poco. Cuando ella intentó marcharse, él la mató antes que dejarla ir. Me llevé la mano a la boca, horrorizada. Llegué allí 10 minutos demasiado tarde. Su reflejo en la ventana no mostraba emoción alguna, pero tenía los puños cerrados a los lados. 10 minutos. Si hubiera conducido más rápido, si lo hubiera sabido antes, si hubiera sido menos orgullosa y hubiera ido a ver cómo estaba de todos modos, ella murió porque yo no la protegí. Dante, sí, continuó, interrumpiéndome. Cuando te vi en ese salón de baile, aterrorizada por un hombre que te había hecho daño, que te había robado, que no te dejaba marchar, sí, vi a Isabela. Vi la oportunidad de hacer lo que no pude hacer por ella. Entonces se giró y el dolor crudo de sus ojos me dejó sin aliento. Pero tú no eres un sustituto, Emma. No eres un proyecto, ni un trofeo, ni una forma de aliviar la culpa. Eres... Se detuvo. Algo cambió en su expresión y de repente volvió a acercarse a mí, acortando la distancia con determinación. Sus manos enmarcaron mi rostro, levantándolo para encontrarse con su ardiente mirada. Tú eres tú, dijo con rudeza, terca, valiente y demasiado inteligente para tu propio bien. Me desafías, me cuestionas, te niegas a dejarte intimidar, incluso cuando deberías estar aterrorizada. Me haces reír en el desayuno y me vuelves loco a la hora del almuerzo. No eres Isabela, eres Emma. Y en algún momento de las últimas 3 semanas, dejaste de ser mi responsabilidad y te convertiste en algo completamente diferente. ¿Qué? Susurré, temerosa de respirar, temerosa de romper el hechizo que fuera este. Mía, dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. No porque estés rota y necesites que te salven, porque eres lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a cualquier cosa. Y quiero esa fuerza, ese fuego, ese acero envuelto en seda a mi lado. Porque cuando Leonardo Castiano te insultó,
Quise quemar su mundo, porque cuando te vi con Marcus tocándote, dejando que te pusiera las manos encima, su agarre se hizo más fuerte. No era doloroso, pero sí posesivo más allá de lo razonable. Quería matarlo. Dante continuó, con la voz bajando a un tono oscuro y peligroso. No por violar la orden de alejamiento, no por amenazarte, sino por atreverse a tocar lo que es mío. ¿Entiendes lo que eso significa, Emma? ¿Lo lejos que ha ido esto más allá de lo profesional? Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Eres mi empleador. Esto no es apropiado. No es apropiado. La maldición me sorprendió. Nunca le había oído perder el control así. No soy un buen hombre, Emma. He hecho cosas que te harían salir corriendo y gritando si supieras toda la verdad, pero nunca te he mentido. Y no voy a empezar ahora. Te deseo. No como empleada, no como proyecto, sino como mía en todos los sentidos que importan. Esto es una locura. Respiré. Apenas nos conocemos. Solo han pasado 3 semanas. Lo supe en el momento en que derramaste champán sobre mí y me miraste como si pudiera destruirte, y aún así decidiste sentarte a mi mesa. Su pulgar rozó mi pómulo, un gesto devastador por su ternura. Lo supe cuando me pediste que te protegiera en lugar de simplemente huir. Lo supe cuando te pusiste el anillo de mi abuela como si fuera una armadura y entraste en esa reunión con los castellanos sin pestañear. Y lo supe definitivamente cuando rompiste tu promesa y fuiste a ver a Marcus, no para salvarte a ti mismo, sino para protegerme a mí. No soy lo suficientemente valiente para esto, susurré. Para ti, para este mundo. Eres lo suficientemente valiente para sobrevivir, Marcus, para reconstruir desde la nada, para estar ahora mismo delante de mí y decirme la verdad en lugar de lo que quiero oír. Su frente tocó la mía y sentí la tensión que vibraba a través de él, el control apenas contenido. Te lo pido, Emma Chen. No te lo ordeno, no te lo exijo, te lo pido. Quédate conmigo, no como mi empleada, sino como mía. Déjame mantenerte a salvo. Darte todo lo que siempre has querido. Protegerte de todos los que te han hecho daño. ¿Y qué te doy yo? Mi voz se quebró. ¿Qué podría ofrecerle a alguien como tú? Tú. Su respuesta fue inmediata, absoluta. Tu fuerza, tu honestidad, tu pasión, la forma en que me miras como si fuera un monstruo y un hombre a la vez, y de alguna manera aceptas ambas cosas. Sus manos se deslizaron desde mi cara hasta mi cintura, atrayéndome hacia él. No te prometo fácil, Emma. Mi vida es peligrosa, complicada, a menudo brutal. Pero juro sobre la tumba de Isabela que nadie volverá a hacerte daño, que nunca serás invisible. Nunca se te dará por sentado. Nunca te preguntarás si importas. Las lágrimas corren ahora por mi rostro. Mis muros, cuidadosamente construidos, se derrumban. Tengo miedo. Bien. El miedo te mantiene despierta. Su sonrisa era suave, casi tierna. Pero no me tengas miedo hasta el punto de entristecerte. Ten miedo de lo lejos que llegaré para retenerte. Ten miedo de lo que le haré a cualquiera que intente alejarte de mí. Ten miedo del hecho de que nunca te dejaré marchar. Incluso si me lo pides. Eso no es sano, dije. Pero mis manos se aferraban a su camisa, sujetándola en lugar de empujarla. Probablemente no. Bajó la cabeza y sus labios rozaron mi sien, mi pómulo, la comisura de mi boca. Pero nunca he dicho que sea sano. Solo sincero. Y sinceramente, Emma, estoy obsesionado contigo. Soy posesivo contigo. He traspasado tanto los límites profesionales que ya ni siquiera los veo. Si eso te aterroriza, dímelo ahora y daré un paso atrás. Te mantendré a salvo, mantendré nuestro acuerdo profesional y nunca volveré a tocarte así. Se apartó ligeramente, dándome espacio para respirar, para pensar, para elegir. Y el hecho de que me estuviera dando una opción, a pesar de que cada línea de su cuerpo gritaba posesión, fue lo que me decidió. No quiero que des un paso atrás, susurré. Las palabras apenas salieron de mi boca antes de que la suya reclamara la mía. El beso no se parecía en nada a lo que había imaginado. No era suave ni exploratorio, sino apasionado, posesivo, una marca tanto como una caricia. Sus manos se deslizaron por mi cabello, inclinando mi cabeza exactamente donde él quería, y yo me derretí contra él, rompiendo todo mi cuidadoso control. Sabía a whisky, a peligro y a promesas oscuras, y yo quería más. Lo quería todo. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad.
Mi pintalabios se difuminó por su boca. Su control se desmoronó visiblemente. «Dilo», ordenó con rudeza. «Di que eres mío. Soy tuya», susurré, y sentí cómo la verdad de esas palabras se asentaba en mis huesos. Su sonrisa era feroz, triunfante. «Buena chica». Me besó de nuevo, esta vez con más suavidad, pero no menos posesivo. «Ahora hablaremos de las consecuencias». Parpadeé, todavía aturdida por su beso. ¿Consecuencias? Por romper tu promesa, por salir de la finca sin protección, por ponerte en peligro. Su expresión se volvió severa, aunque el calor aún ardía en sus ojos. «No soy un hombre que haga amenazas en vano, Emma. Si eres mía, sigues mis reglas. Y la primera regla es que nunca te arriesgues». Entonces, ¿cuál es mi castigo? Intenté mostrarme desafiante, pero lo que salió fue un susurro. Su risa fue oscura, llena de promesas. «A partir de ahora te quedarás en la casa principal. La casa de invitados está demasiado lejos de mi habitación. Te quiero donde pueda alcanzarte, protegerte, vigilarte». Sus manos volvieron a deslizarse hasta mi cintura. Posesivo. «También tendrás seguridad cada vez que salgas de la propiedad. No es negociable. Eso no es un castigo. Es arresto domiciliario». Su sonrisa se volvió maliciosa. «Tal vez, pero te acostumbrarás. Te acostumbrarás a mí. A mi necesidad de saber dónde estás, con quién estás, que estás a salvo. Te acostumbrarás a pertenecerme, toro, porque nunca te dejaré ir». Debería haberme sentido como una jaula. En cambio, se sintió como la primera respiración profunda que había tomado en años. «Está bien», dije simplemente. Algo se suavizó en su expresión. «Está bien, está bien». Alcé la mano, le toqué la cara y sentí la barba incipiente áspera bajo mi palma. «Estoy cansada de estar sola, Dante. Cansada de ser invisible. Cansada de luchar por migajas de afecto y seguridad. Si me quieres, si esto es real, es real». Él me cogió la mano, besándome la palma y luego el anillo de oro rosa que llevaba en el dedo. «Más real que cualquier cosa en mi vida en años. Entonces sí, soy tuya. Solo que…» Me detuve necesitando que él lo entendiera. «No me hagas arrepentirme. No te conviertas en Marcus. No lo hagas. No me parezco en nada a él». La voz de Dante se volvió de acero. «Marcus quería poseerte porque eso le hacía sentir poderoso. Yo te quiero porque me haces sentir humano. Hay una diferencia, Emma, y pasaré el resto de nuestras vidas demostrándotelo. El resto de nuestras vidas». Arqué una ceja. «Eso es mucho tiempo. No lo suficiente». Me volvió a atraer hacia él, abrazándome como si fuera a desaparecer si aflojaba su agarre. «Entraste en mi mundo hace 3 semanas cubierta de champán y miedo y, de alguna manera, te has convertido en el centro de él. No hago nada a medias para lamentarme. Cuando reclamo algo, es para siempre». Enterré mi rostro en su pecho, respirando el aroma del cedro y el peligro y el olor distintivo que era puramente él. «Eres intensa, no tienes ni idea». Sus manos acariciaron mi cabello, ahora tranquilizadoras en lugar de posesivas. «Pero aprenderás. Y Emma, Marcus no te molestará de nuevo, nunca más». Me aseguré de ello. Me aparté para mirarlo. «¿Qué hiciste?» «Nada que no se mereciera. Nada que le impida vivir una vida larga y saludable lejos de aquí». Su sonrisa fue aguda. «Puedo ser misericordioso cuando tengo una motivación adecuada. Y tú, Emma Chen, eres una excelente motivación». 6 meses después, el sol de la mañana entraba por las ventanas de nuestro dormitorio. ¿Nuestro dormitorio? Porque Dante me había trasladado a su suite al día siguiente de nuestro primer beso y se negaba a dejarme marchar. Me desperté y lo encontré ya despierto, apoyado en un codo, mirándome con esa intensa concentración que aún hacía que mi corazón se acelerara. «Da miedo», murmuré, pero estaba sonriendo. «Precioso», corrigió, inclinándose para besarme. «Y mío posesivo», bromeé, pero rodeé su cuello con mis brazos, abrazándolo con fuerza. «Siempre». Se giró, atrayéndome hacia él, y colocó sus manos en mi cintura con familiaridad. «Buenos días, señora Valentino». El anillo de mi dedo, no el de mi abuela, que ahora llevaba en la mano derecha, sino uno nuevo, un enorme diamante que había sido de su abuela, reflejaba la luz. Nos habíamos casado hacía 3 meses en una pequeña ceremonia en la finca, a la que solo asistieron sus allegados. Marco me había acompañado al altar.
María había llorado y Dante me había mirado como si yo fuera lo único que importaba en su mundo. «Buenos días, señor Valentino», dije, fingiendo que el título ya no me emocionaba. La vida no era perfecta. Dante era controlador, posesivo, hasta el punto de la obsesión. Y a veces su mundo me acercaba al peligro hasta el punto de aterrorizarme, pero él cumplía sus promesas. Nunca fui invisible, nunca me dio por sentada. Nunca tuve que preguntarme si era importante. Marcus había desaparecido en algún lugar de Sudamérica con suficiente dinero para empezar de nuevo y suficiente miedo como para no volver jamás. La familia Castiano había sido absorbida por las operaciones de Valentino después de que Leonardo cometiera el error de volver a amenazarme, y yo había aprendido a navegar por el complejo mundo del hampa de la ciudad con Dante como guía y protector. «¿En qué piensas?», preguntó Dante, leyendo mi expresión con la facilidad de alguien que había hecho de estudiarme el trabajo de su vida, que derramé champán sobre un jefe de la mafia y de alguna manera terminé casada con él. Recorrí la línea de su mandíbula, todavía asombrada de tener el derecho de tocarlo así. «Ha sido un año increíble. El mejor error que has cometido nunca», dijo, atrayéndome hacia él para darme un beso más profundo. «¿Casarme contigo o el champán? Ambas cosas». Su sonrisa era pícara, cálida, completamente despreocupada, como solo lo era conmigo. «Aunque prefiero pensar que es el destino. Estabas destinada a entrar en mi vida, Emma, para salvarme tanto como yo te salvé a ti. Eso es muy romántico para ser un delito, Lord. Soy un hombre complicado». Volvió a rodar sobre mí, inmovilizándome debajo de él, con una expresión seria. «Pero lo digo en serio, Zorro. Antes de ti, solo seguía la corriente, construyendo un imperio, honrando la memoria de Isabela, existiendo. Tú me hiciste volver a vivir. Me hiciste recordar lo que se siente al preocuparse por algo más allá de los negocios y la venganza». Le acaricié la cara. Este hombre peligroso, posesivo e increíblemente complejo que se había convertido en todo mi mundo. «Te quiero, lo sé». Su sonrisa era presumida. «Me lo dices todos los días, normalmente cuando estoy siendo sobreprotector y molesto. Eres sobreprotector y molesto. Y aún así me quieres». Me besó de nuevo, suave, profundo y lleno de promesas. «Igual que yo te quiero a ti, mi Emma, mi esposa, mía». La posesividad todavía me hacía temblar, pero ahora era anticipación en lugar de miedo, porque había aprendido la diferencia entre el control que disminuía y la protección que empoderaba. La obsesión de Dante no era hacerme pequeña, era mantenerme a salvo para que pudiera hacer todo lo que estaba destinada a hacer. «Para siempre», susurré contra sus labios. «Para siempre», asintió él, y selló la promesa con un beso que sabía a cedro, a peligro y a hogar. Había entrado en su mundo asustada y sola, pensando que escapaba de una trampa solo para caer en otra. Pero a veces la jaula que eliges, la construida con feroz protección y devoción posesiva, no es una jaula en absoluto. A veces es exactamente donde debes estar. Y mientras los brazos de Dante me envolvían, mientras la luz de la mañana pintaba nuestro dormitorio con tonos dorados, supe con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar, en los brazos de un hombre que movería cielo y tierra para mantenerme a salvo, que quemaría el mundo antes de dejarme marchar, que había tomado mi miedo y lo había transformado en algo precioso, algo por lo que valía la pena luchar, algo que se parecía mucho a la libertad. Ahora era Emma Valentino. Ya no era invisible, ya no tenía miedo, ya no estaba sola. Era suya por completo e irrevocablemente. Y que Dios ayudara a cualquiera que intentara cambiar eso.